Hola estudiantes del noveno grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Marlene, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante que es la ortografía. Estudiaremos la definición, el abecedario y los dígrafos. Los propósitos son inferir la definición de ortografía y utilizar convenientemente el abecedario de la lengua castellana. Empezamos con este diálogo entre estas grandes amigas, Ara y Male, que nuevamente están juntas. Dice Ara, en guaraní también existen dígrafos, como en castellano. ¿Cuáles son? Son she, be, de, nge, te, re. Sí, ya me acuerdo, pero no sabía que también hay dígrafos en castellano. ¿Son los mismos? Y nosotros vamos a tratar de responder esta pregunta de Male en los siguientes minutos. Ahora vamos a empezar primeramente definiendo la ortografía. La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura de la lengua. Entonces, cuando hablamos de ortografía, estamos hablando específicamente del lenguaje escrito. Regula el uso correcto de las letras para representar los fonemas y el uso correcto de los signos ortográficos y signos auxiliares. Ahora vamos a repasar nuestro abecedario. Aquí tenemos el abecedario castellano y vamos a conocer algunas de sus particularidades. Existen 27 letras en castellano y recordemos que cada una de ellas, las letras que también se llaman grafemas, porque son gráficos que representan sonidos. Entonces, cada una de ellas puede representar a un sonido. Es la forma en que tenemos de escribir los sonidos de nuestra lengua. Pero tenemos algunas particularidades. Vamos a repasar primero el nombre de estas letras. Empezamos con la A, esta que es la B. Nos acostumbramos a decir la B larga, también en otras partes de Latinoamérica dicen B alta, la C, la D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, que también nombramos como V corta o V chica, W o también W, X, Y y Z representan sonidos, a excepción de la H, que no representa ningún sonido porque lo fue perdiendo con la evolución de la lengua. También tenemos letras o grafemas que representan sonidos similares, como la B y la V, o como la C, cuando está con E y con I, también la S y la Z representan los mismos sonidos. Por eso es que muchas veces tenemos dificultades para escribir correctamente, porque como suenan igual, a veces no sabemos cuál de ellas debemos utilizar. Otra curiosidad de nuestro abecedario es que hemos despedido a la ch o ch y la ll, que ya no forman parte del abecedario castellano. Ahora vamos a conocer un poco más acerca de estas letras. Vamos a hablar de las consonantes, que son 22 consonantes en castellano. Ya hemos dicho que muchas de ellas representan a un mismo fonema. También existen consonantes como la C que representan a fonemas diferentes, al igual que la G. Otra particularidad de las consonantes del castellano que podemos decir es el caso de la ñ, que es propia del castellano. No hay otro idioma que tenga la letra ñ. Y así como la ñ es propia del castellano, la W o W podemos nombrarla como la extranjera, porque es adoptado de idiomas anglosajones. Las vocales son 5, como ya sabemos: A, E, I, O, U. Podemos clasificarlas en vocales abiertas, A, E, O, porque la apertura de la boca debe ser más grande. O vocales cerradas como I, U, porque la apertura de nuestra boca debe ser más cerrada. Muy bien, ahora podemos avanzar a conocer sobre los dígrafos.
Vamos a empezar diciendo que los dígrafos son secuencias de dos letras que representan a un mismo fonema, es decir, a un solo fonema. No son secuencias de letras que representan cada uno su fonema o su sonido. Vamos a mirar cada uno de ellos para comprender mejor. Che es un dígrafo del castellano formado por la letra C y la letra H. No representa ni al sonido de la C menos al sonido de la H, que es muda. Representa un sonido propio, por eso se llama dígrafo. Dos letras, un solo sonido. Por ejemplo, tenemos chancho. Luego tenemos la L, que anteriormente sí era una letra del abecedario, pero hoy en día es considerado un dígrafo y no propiamente una letra del abecedario. Tiene un sonido independiente a la L. Por ejemplo, cuando decimos llanto. También tenemos la secuencia formada por la G y la U. En este caso, combinados con vocales como E y la vocal I, la U pierde su sonido y representa a un solo sonido combinado con la G. Por ejemplo, cuando decimos guitarra, nos damos cuenta que la U no tiene el sonido propio de esa vocal. Seguimos conociendo los dígrafos. Ahora tenemos la secuencia formada por la Q y la letra U, que tiene el sonido K de la K, combinados con vocales como E y como I. Por ejemplo, queso. Como nos damos cuenta, la U pierde su sonido, por lo que ambos representan a un solo sonido. Y por último tenemos el caso de la R, que comparte el nombre de la letra R, pero que en posición intersilábica tiene un sonido más vibrante. Por ejemplo, ahorro. Entonces podemos decir que a diferencia del guaraní, que tiene 6 dígrafos, en el castellano tenemos 5 dígrafos. Y sabiendo todo esto acerca del abecedario, nuestras consonantes, vocales y los dígrafos, ahora es el momento de comprobar cuánto hemos aprendido. Así que saquen sus apuntes y vamos a realizar estas actividades. Primeramente, leemos el párrafo y señalamos los errores. Al ir leyendo este texto, entonces vamos a señalar los errores que encontramos. Espero que se me adelanten y lo descubran primero. Veamos. Male y Ara tienen un intercambio de opiniones. Veamos primeramente hasta aquí. ¿Cuántos errores pudieron encontrar? Male y Ara, como vemos, Ara es un nombre propio, entonces debe ir con mayúscula. Tenemos nuestro primer error. Tienen un intercambio de opiniones. Como sabemos, antes de la B larga siempre tenemos que escribir con la letra M. Entonces, así estamos corrigiendo. Con respecto, veamos aquí el uso de este dígrafo en posición inicial. No debemos confundir con la letra R, que es simple. Ahora sí, seguimos. Con respecto a la entrega de la tarea de castellano y guaraní. Como nombres de asignaturas, tanto castellano como guaraní, debemos escribir con mayúsculas. Sentirán mucha vergüenza si no entregan a tiempo. Sentirán mucha, sabemos que es incorrecto porque aquí corresponde el dígrafo che. Y vergüenza también es correcto porque en el caso de la palabra vergüenza, la U sí tiene sonido y ese sonido lo representamos mediante la diéresis. Ahora sí, nuestro texto está correctamente escrito. Espero que lo hayan descubierto a tiempo y que lo hayan hecho de esta manera. Vamos con la siguiente actividad que dice, ¿cuáles son los dígrafos del español? A ver, empiecen ustedes. Y les sigo yo. Son la che, la GU, la L, la QU y la R. Espero que lo hayan hecho de esta manera y que no olviden los 5 dígrafos del castellano. Ahora vamos a realizar esta actividad. Dice,
encerramos en círculo las palabras que contienen dígrafos y tenemos este banco de palabras que vamos a analizar. Tenemos que encerrar en círculo solamente los dígrafos. Recordemos, son secuencia de letras que representan un solo sonido. Así que veamos. Empecemos por perenne. Vemos una secuencia de consonante N, pero cada una duplica el sonido de la N. Decimos perenne. Luego, alumno. Tenemos la M y la N, pero cada uno mantiene su propio sonido. Alumno. Tampoco es un dígrafo. Aquí tenemos cognoscitivo. La G y la N mantienen su sonido, así como la S y la C. Vayamos con el siguiente, que dice chorizo. Aquí sí encontramos una palabra que contiene dígrafo, que es la Ch. Luego vemos que tenemos anchuras. También encontramos la Ch, que es la secuencia de la C y la H, que representan a un solo sonido. Seguidamente tenemos allanamientos. También vemos que la L es la combinación de L, que representa un solo sonido. Luego vemos la palabra zorro, que también con la R, que es doble y representa un sonido más vibrante, es un dígrafo. Luego vemos subrayando. La B y la R mantienen su sonido, no es un dígrafo. Vamos con guiso. Aquí vemos la secuencia GU, en donde la U no tiene sonido, por lo tanto es un dígrafo. Luego vemos pingüino y recordemos la diéresis. Le da sonido a la U, decimos pingüino, no es un dígrafo. Vamos con cuidado, que mantiene el sonido de la C y la U, no es un dígrafo. Aquí tenemos por último quieto, que en la secuencia QU representan un solo sonido, por lo tanto es un dígrafo y encerramos esa palabra. Entonces, si hicieron de esta manera y reconocieron todos los dígrafos, está correcto. Muy bien, después de comprobar nuestros aprendizajes, vamos a recordar un poco de lo que hablamos hoy. Recordemos que el abecedario es un conjunto de grafemas que representan los fonemas de una lengua. Entonces, el abecedario consta de grafemas, que son las letras que representan fonemas, es decir, los sonidos. El abecedario castellano consta de 27 grafemas o letras, de los cuales 22 son consonantes y 5 son vocales. También vamos a recordar que los dígrafos en castellano son la secuencia de dos grafemas que representan un solo fonema y son Ch, Gu, L, Qu y R. Por último, no olvidemos que la ortografía es importante porque regula la escritura y el uso correcto de las letras de una lengua. De esta manera llegamos al final de nuestro encuentro. Espero que la clase haya sido muy provechosa para ustedes. Yo me despido, pero vos recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.